Hermanos, vamos a dar comienzo al culto de los miércoles a la tarde y les voy a compartir una lectura que tiene referencia a la porción que nos va a compartir hoy el pastor. Luego vamos a cantar un par de canciones. Y les voy a pedir que me acompañen en Lucas capítulo 12, versículos 35 al 40. Trata sobre el siervo vigilante. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Vamos a cantar unas canciones ahora. Y quiero invitarles a cantar dos temas. Una es la canción Ven, Espíritu ven, y el himno Avívanos Señor, pensando en el tema de esta tarde, pensando en que como iglesia tenemos que pedirle al Señor que a través del Espíritu Santo nos reanime, nos reavive, renueve en nosotros ese deseo de predicar, de compartir el mensaje, de servirle y no estar en una posición cómoda o pensando en todas las cosas que hemos hecho años atrás. Que miremos para adelante con ganas, sirviéndole con un corazón dispuesto, entregado. Y la única manera de hacerlo es pidiendo que el Espíritu Santo nos mueva. Así es que les invito a cantar estos dos temas. Con tu preciosa unción.
entonces a escuchar al pastor en su mensaje sobre Apocalipsis y ahora vamos a tener una palabra de oración para que sea de bendición lo que se cantó, lo que oremos, lo que vamos a agradecer y lo que vamos a pedir al Señor y su palabra también. Padre Santo, gracias Señor te damos porque podemos estar reunidos en este momento junto entre los hermanos, aunque sea en una forma virtual, pero sabemos que tú estás siempre en medio nuestro. Donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú, así que es una bendición que tenemos un Dios vivo al lado nuestro. Guíanos en este momento, acompáñanos a través de las alabanzas, que nosotros también podamos alabarte a ti, y ahora que predispongas al pastor para que él nos pase su mensaje, Señor, que nuestro corazón, nuestras mentes estén atentos. Todo, Señor, lo dejamos en tus manos, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Escuchamos el mensaje. Buenas tardes, hermanos. La bendición de nuestro Señor Jesús esté junto con los hermanos de la iglesia. Hoy seguimos con esta serie de la visión de una iglesia saludable, número 5. Hoy vamos a recibir la palabra de Dios que nuestro Señor había dado a la iglesia de Sardis. Entonces, en estos días, a través de este mensaje que dio a los hermanos del primer siglo, también en este tiempo de pandemia, nuestro Señor Jesús está dando esta palabra a la iglesia de ahora de Argentina, también a la iglesia Betel y a todos los hermanos que están escuchando esta palabra de Dios. Hoy la Biblia nos está hablando la importancia de estar despiertos. Una vez un pastor que hacía mucho calor en verano, con un cuchillo estaba limando una madera, entonces preguntó por qué estaba haciendo eso. Entonces era para no quedar dormido, para estar despierto. Entonces muchas veces nosotros podemos estar a veces cansados, dormidos, pero hoy la palabra de Dios nos está hablando para que los cristianos estemos despiertos, sanos y además para vivir una vida cristiana vigorosa. Nos da esta palabra de que estamos en tiempo de que podemos estar dormidos espiritualmente. Entonces tenemos que despertarnos. Entonces nuestro Dios también dio esta palabra a David cuando él estaba pasando por esa noche de oscuridad. En Salmo 57, verso 8 dice: despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Entonces, despierta, alma mía, me levantaré a la mañana. Entonces, en estos días tenemos que despertarnos. También nuestro Señor Jesús, antes de cargar la cruz, allí a sus discípulos le dio esta palabra en Marcos 14, 34, con esta palabra que dice: quedaos aquí y velad. Dijo a nosotros que en tiempo de dificultad tenemos que estar despiertos y estando en retaguardia, velando para estar sanos espiritualmente. También el apóstol Pablo, cuando venía esta ola de la secularización y de la mundanalización, entonces a los hermanos de la iglesia de Roma dijo: y esto conociendo el tiempo que es hora de levantarnos del sueño. Allí en Romanos capítulo 13 verso 11 también dijo que es tiempo de levantarnos de nuestro sueño. Entonces el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa, también en Colosenses capítulo 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias.
Entonces, hermanos, quizás ahora que en este segundo año de la pandemia, por ahí quizás nosotros estamos paulatinamente muriendo espiritualmente, pero la palabra de hoy dice velad. Entonces, el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 3, a esta iglesia de Sardis, que ellos no se dieron cuenta que estaban muertos espiritualmente y que ante esta gravedad de la crisis espiritual, a través de la palabra de nuestro Señor Jesús, nos dice en el verso 2, sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, allí también están diciendo que sé vigilante y quedaste despierto. También en el verso 3 dice, despertad porque va a haber una crisis espiritual. Entonces, a la iglesia de Sardis, hoy en este culto de oración, la palabra clave es despertarnos. En inglés dice wake up. Up quiere decir levantarnos. Otra vez, levantemos si hemos tomado una siesta durante estos días. Entonces, a la iglesia de Sardis, de 7 iglesias, la 5ª iglesia, a esta iglesia de Sardis, está hablando esta palabra. En primer lugar, nuestro Señor Jesús, en el verso 1, aparece como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Qué nos está diciendo esta palabra? Está diciendo que el que dirige la iglesia, el que tiene el control y la soberanía de la iglesia es el Espíritu Santo. Y además nuestro Señor Jesús es cabeza de la iglesia, y que 7 estrellas significa 7 líderes que estaban guiando la iglesia, pero en realidad por encima de los líderes están el Espíritu Santo y Señor Jesús. Entonces ellos están tomando control de la iglesia. Entonces esta iglesia de Sardis, que aparentemente fue una ciudad muy próspera económicamente, pero ellos habían confundido la fe con el crecimiento económico. Entonces ellos pensaron que como no había persecución y había un crecimiento económico o también un crecimiento marítimo en que había mucha prosperidad en esa ciudad, entonces en vez de seguir el evangelio, la fe y también la pureza de la fe, ellos habían abrazado el mundo y comenzaron a caminar el camino de la secularización. Entonces, en vez de tener la fe, la esperanza en nuestro Señor Jesús, ellos comenzaron a desviarse y tomaron la esperanza en la cosa del mundo. Entonces aquí nuestro Señor Jesús está diciendo, yo estoy vigilando a esta iglesia, y dice que esta iglesia está muerta espiritualmente. En ese sentido, en la parte que nuestro Señor está hablando a esta iglesia, no hay ningún reconocimiento, no hace ninguna palabra de aliento, sino que esta iglesia recibió todo tipo de crítica, todo tipo de reprensión y además una seria exhortación de parte de nuestro Señor Jesús, porque por ser una iglesia próspera económicamente había entrado lo secular, la cosa del mundo, dentro de la iglesia, y sin darse cuenta, paulatinamente ellos se habían dormido espiritualmente. Entonces nuestro Señor Jesús reprende en el verso 1 diciendo con esta palabra que yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives y estás muerta.
qué tremendo esta palabra, ¿no? Dice, aparentemente están vivos, pero cuando mira nuestro Señor Jesús a ellos, dice, están muertos. Y el verso 2 dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, esto quiere decir que en esta iglesia de Sardis había muchos cristianos nominales. Si bien la iglesia tenía buenos edificios, había mucha membresía, muchos que estaban contentos con el crecimiento económico, la prosperidad, pero espiritualmente fue un cementerio espiritual. Entonces, nuestro Señor Jesús, que mira los corazones, ve nuestro estado espiritual, dice, delante de Dios no he hallado obras, tampoco están vivos, sino que están muertos, parecen cementerios. Entonces, nuestro Señor Jesús, cuando vino al mundo, como ha criticado a los fariseos, quizás está haciendo una exhortación, una crítica a nosotros, a mí y a todos los oyentes de esta palabra. Si dentro de nosotros, si no hay olor de Cristo, olor de Jesús, del amor, del sacrificio y servicio en este tiempo, y solamente estamos criticando a otros, a la iglesia, tenemos que despertarnos, tenemos que darnos cuenta si estamos muertos espiritualmente. Entonces, nuestro Señor Jesús, en Mateo capítulo 23, 27 al 28, dice que los fariseos por afuera parecen buenos creyentes, pero por dentro había cosas que no eran de agrado de Dios. Entonces, nosotros también tengamos cuidado con esta exhortación de nuestro Señor Jesús, y que el poder del Espíritu Santo nos haga despertarnos y nuevamente consagrarnos a nuestro Señor en este tiempo, y que espiritualmente comenzar a caminar un camino saludable, una fe vigorosa. Y también, miren que yo la semana pasada estuve hablando con un hermano, dice que este hermano me decía que hoy en día hay muchos hermanos que se enojan con la iglesia y van a otras iglesias, como que muchos hay desinterés de las cosas de Dios, y que comenzaron a menguar su espiritualidad. Entonces, esta palabra que está dando a la iglesia de Sardis, este tiempo, seguramente nuestro Señor está diciendo, despertate, velad, sé vigilante, porque sin darnos cuenta podemos estar muertos espiritualmente. Después, en tercer lugar, ya le dije que esta iglesia de Sardis no hubo ninguna palabra de felicitación. Entonces, qué tremendo cuando nuestro Señor Jesús, como la iglesia de Sardis, si a nosotros no encuentra nada para felicitarnos, cuando ve a nosotros, nuestro corazón, nuestra vida espiritual, si no tenemos la vida de Cristo, qué tremendo que puede ser esta palabra para nosotros. Por eso, que este tiempo sea un tiempo, cuando oremos juntos, que el Espíritu Santo otra vez nos dé este gozo de estar junto con el Señor y comenzar a refrescarnos nuevamente nuestra vida espiritual. Pero sin embargo, en el verso 4 dice, hay una poca persona en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Dice que hay algunos que no fueron mundanalizados o secularizados. Dice que ellos son la esperanza, la luz del mundo y del Evangelio. Entonces, a pesar de que muchos han seguido el camino del mundo, pero hay algunos que siguen esa vida de santidad
y que ponen solamente la esperanza en nuestro Señor Jesús, y en silencio sirve la iglesia, para que la iglesia de Cristo sea glorificada en este mundo, y que ellos dicen que son pocas personas, pero sin embargo Dios tiene esperanza a esta persona. Por eso dice, una poca persona en Sardis que no ha manchado sus vestiduras. Entonces, esta palabra de aliento a estos hermanos, que eran pocos pero que estaban vivos dentro de esta iglesia, quizás nos está diciendo en este tiempo que no miremos a otros cristianos, sino que yo nosotros tenemos que ser esas pocas personas, ese remanente de Jesucristo frente al mundo, mostrando el camino de santidad y también compromiso con el Señor, y que quizás podamos ser un árbol de vida para dar frutos y también alimentar a otros espiritualmente. Por lo tanto, nosotros en este tiempo no es importante el tamaño del edificio de la iglesia, los eventos, los programas de la iglesia, sino la vida espiritual. Y además esa vida de santidad es lo que importa hoy en día, y que a través de esa vida de santidad, esa vida de perseverancia, también de compromiso, poder influir a otros como estos hermanos que no han manchado sus vestiduras y que mantienen pureza espiritual frente al mundo, y que Dios reconoce a esa persona. Por eso el apóstol Pablo dijo a los hermanos de Roma que no aprendan de Roma, que no sigan a Roma, sino que dijo no imiten al mundo y no sigan al mundo. Entonces, hermanos, en esta tarde oremos para que nuestro Señor Jesús nos dé otra vez la fuerza y el poder del Espíritu Santo para luchar contra el mundo, y que otra vez, con más fuerza espiritual, poder salir hacia adelante, siendo una iglesia diferente, una iglesia despierta, en que podamos ser esas personas que no han manchado sus vestiduras. Después, en cuarto lugar, ¿cómo debería ser la visión de una iglesia saludable? Entonces, ya le dije, en el siglo XXI, muchas iglesias parecen como esta iglesia de Sardis, pero una iglesia saludable. Y la visión de una iglesia sana es una iglesia despierta. Por eso en el verso 2 dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, pero al estar despiertos, poder ver obras que son de agrado de nuestro Dios. Entonces, una espiritualidad que aprende de nuestro Señor Jesús, y además una vida ética y de santidad que sigue al camino de Jesucristo, y también pone únicamente nuestra esperanza en Jesucristo. Por eso en el verso 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Entonces, otra vez, nuestro Señor Jesús dice que vendrá como ladrón. Y no sabemos cuándo vendrá, pero dice, velad. Estás despierto, dice la palabra, ¿no? Entonces, aquí aparecen tres verbos que dice, acuérdate, guarda, y también arrepiéntate. Entonces, estos tres verbos son claves para darnos una palabra de aliento, una palabra de exhortación a la iglesia, y hoy vamos a orar con estos tres verbos que dice acuérdate, también guárdalo y arrepiéntate, ¿no? Entonces, miren que la ciudad de Sardis
cayó cuando Ciro del imperio de Persa, cuando invadió a esta ciudad, una fortificación que nadie podía conquistar, pero cuando los soldados, pensando que ellos, los soldados persas, no van a poder pasar las murallas, que ellos estaban dormidos y de noche, dice que subió la muralla y una noche inesperada cayeron la muralla, los muros y la ciudad y todos murieron. Entonces, según esta enseñanza histórica, también en este tiempo, también la palabra de Dios nos está dando que no estemos dormidos, no estemos en sueños, sino que comencemos a despertarnos espiritualmente. Yo recuerdo a un escritor llamado George Barna, que él escribió Los sapos del sartén. Que miren que para cocinar sapos o ranas hay que calentar el agua despacito, porque si hay agua caliente salta, se fría también. Entonces de a poquito van calentando para que se relaje estas ranas o sapos, y después de 20 minutos sale en el plato siendo comidas para lo que le gustan este manjar de ranas, ¿no? Entonces mueren paulatinamente estando relajados. Entonces nosotros, los cristianos, sin darnos cuenta, también en este tiempo de pandemia podemos relajarnos, estar paulatinamente muriendo espiritualmente sin que seamos conscientes, y si estamos yendo a ese camino, hermanos, otra vez, vengan a la iglesia, vengan los días miércoles, culto de oración, y oremos juntos, y oremos con fervor a nuestro Señor Jesús, y como dice este salmo, que despiértate, alma mía, te buscaré de mañana. Esta palabra de Salmo de David sea palabra para nosotros en este día de culto de oración. Vamos a orar juntos. Señor, gracias en esta tarde. Oramos para estar despiertos y que esta palabra sea una palabra de Jesús para mi vida. Si hemos estado relajados, descomprometidos, otra vez, Señor, queremos comprometernos, queremos buscar con corazón, y también de mañana te buscaremos, y además estaremos trabajando, sirviendo con nuestro fervor a tu iglesia, Señor, y que juntos, unidos, saldremos adelante de esta pandemia y de esta crisis. Gracias, en nombre de Jesús oramos. Amén.